Bienvenidos todos. Muchas gracias. Lo primero que quiero expresar es mi agradecimiento personal y creo que en nombre de todos los miembros de esta mesa redonda a los organizadores, a su generosidad y a tener también esta, yo creo que importante mesa dentro de un congreso sobre conservadurismo. No sería un congreso de conservadurismo, o conservativismo, yo digo conservadurismo, si no tuviéramos una mesa sobre el campo, aunque se ha planteado la mesa sobre si hay un enfrentamiento entre lo urbano y lo rural. Bueno, todo esto lo vamos a abordar. Yo primero voy a presentar a los tres componentes de la mesa redonda y voy a hacer luego una pequeñísima introducción muy breve, porque ayer la celebración que tuvimos nocturna fue, vamos a decirlo así, interesante. Y entonces voy a hacerla muy breve para que puedan ellos hablar, que son los que tienen que hablar. Bueno, lo primero, Anairis Simón, yo creo que la conocen en el ámbito español, pero yo creo que ya europeo, porque ya creo que está traducida, ¿no? He visto, ¿sí? Anairis Simón es escritora, columnista, y gracias a su primer libro que yo he traído para que firme, este es el de mi hija, porque mi hija tiene el mío, y entonces le va a firmar el de mi hija. Y gracias a este libro, bueno, pues hemos conocido todo lo que es esto que voy a hablar luego, que es el ¿y tú de quién eres? Esa pregunta clave que se hace en los pueblos. ¿Y tú de quién eres? ¿Vale? Como mi hija es manchega también, que le ha gustado mucho y luego le pediré que me lo firme. Estudió periodismo y comunicación audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y ha trabajado como periodista en la revista Telva y luego ha sido redactora en Vice en España. Ha colaborado en La Ventana de Cadena Ser y ha trabajado para Plays de Radio Televisión Española y actualmente escribe una columna semanal en El País. Feria es un libro en su sencillez, y yo lo escribí así, en su gran sencillez, precisamente por eso emocionante y cercano a todos, aunque no hayamos tenido una familia feriante, pero muy cercano. Voy a presentar a continuación a Juan Andrés Soria de Rueda, al que yo seguía en Twitter y no le conocía, pero es que me gustaba tanto todo lo que publicaba sobre el campo y, bueno, ya veréis luego porque estoy aquí, no sé, moderando, tampoco sé muy bien por qué estoy aquí moderando esto, pero le seguía y entonces, pues nos hemos hecho amigos virtuales inicialmente y hemos tenido esta maravillosa ocasión para desvirtualizarnos. Yo creo que los conservadores, y en general, me da igual, las personas tenemos que desvirtualizarnos, mirarnos a la cara, tomarnos una copa, convivir, ¿vale? Esto es fundamental. Creo que eso es ser conservador y creo que eso es ser simplemente persona. No estamos hechos para esto, solamente para esto, ¿vale? Siendo una grandísima y estupenda herramienta. Bueno, pues Juan Andrés Soria de Rueda es profesor de micología y botánica forestal en la Universidad de Valladolid, donde dirige la cátedra de micología. Ha sobrevivido a todo tipo de catas de setas, está aquí, o sea que debe de saber. Es doctor ingeniero de montes. Voy a intentar hablar despacio por la maravillosa labor de los traductores. Es doctor ingeniero de montes por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid y trabaja en botánica forestal, en conservación de la biodiversidad y usos tradicionales, que es de lo que él va a hablar, así como en silvicultura fúngica y micológica. Es un apasionado de la investigación y la divulgación de la naturaleza. Me ha estado comentando que ahora va a publicar un próximo libro que se llama Naturaleza Tradicional, ¿verdad?, que yo estoy deseando que aparezca. Y bueno, yo tengo aquí una pequeña, y voy a hacer patria chica, una pequeña guía de los bosques de Castilla y León, que es suyo y que es un libro muy interesante, ¿vale? Es el origen de los estudios de micología en Valencia y es el mentor e impulsor de muchas de las iniciativas relacionadas con el mundo de los hongos en la provincia. Luego es un gran profesor al que adoran sus alumnos, cosa que es un dato siempre muy importante. Y luego, por último, Sebastián Morelo, que es analista en European Conservative. Yo le he dicho, ¿eres pescador? Y me dice, no, el pescador real es mi hermano, yo soy cazador. Bueno, es licenciado en Filosofía por la Open University y máster y doctor en Filosofía por la Universidad de Buckingham. Su supervisor de posgrado fue el gran Sir Roger Scruton
Y Morello es autor de este maravilloso libro que recomiendo muy seriamente, que lo tienen aquí, que es The World as God's Icon, Creator and Creation in the Platonic Thought of Thomas Aquinas. Este libro es una pequeña maravilla y además para personas que tenemos una formación inicialmente jurídica, aunque luego hayamos hecho un máster en humanidades, pues se entiende todo. O sea que animo a todos los que les interesa, bueno, pues esto debate entre de qué la naturaleza que es imagen de qué, la podemos adorar, no la podemos adorar, y también todo ese juego que hay entre esa mentalidad que hay, yo digo a veces los niños, aristotélica, de que ven una hormiga o un bichito y quieren abrirlo a ver cómo es, ¿vale?, cómo funciona este bichito, qué es, y esa otra mentalidad también que hay, digamos, vamos a decirlo así, grosso modo burdo, más platónica, que es ver a la naturaleza como imagen de Dios, como imagen de algo más, como imagen de algo más. Bueno, tiene otra serie de libros también que yo, Conservatism and Grace, que no tengo, que no he podido conseguir, pero bueno, que conseguiré rápidamente y leeré, porque realmente Morello es una persona para seguir. Bueno, yo voy a hacer una brevísima presentación que he llamado 4 apuntes o 5 apuntes, trazos, brochazos sobre el campo, ¿vale? Y que voy a empezar con mis pasos. Yo vivo en una provincia que se llama Ávila, explico porque no todo el mundo aquí es español, en una capital que se llama Ávila, pero vivo ya en ese límite que está muy bien entre la ciudad y el campo. Y tengo detrás una dehesa y un cementerio, que son 2 cosas muy interesantes, dehesa y cementerio. Una de las cosas, ayer estuvimos hablando, bueno, pues es el respeto por todas por muchas formas de vida, y en este caso de deportes. Hay gente pues que le gusta el rugby, es maravilloso, es un deporte de contacto interesante. Hay gente que le gusta salir a correr por las mañanas, también respetable. Y luego hay gente que simplemente andamos por el campo. Nos gusta andar por el campo, nos gusta salir de nuestra casa, cruzar la carretera y dirigir nuestros pasos o bien hacia el cementerio y tocar la valla del cementerio para recordarte que esto tiene un fin, o bien salir a andar y recorrer un camino, una dehesa maravillosa que hay, ese paisaje tan bonito español, que es una dehesa que no es la extremeña, porque la extremeña es más bonita aún, pero que es una dehesa abulense. Camino, pues por ejemplo, a la cárcel de mujeres de Brieva o camino a Vicolozano. Bueno, pues en esos paseos uno puede ver muchas cosas y no hay día que el campo no te dé una alegría, una alegría. Hay siempre una nube diferente, hay siempre una flor, hay siempre una mariposa que a lo mejor no habías visto. Pero hay siempre también otra cosa muy interesante, que es los muros secos guardando un campo. ¿Qué son esos muros secos? Son la construcción atávica antigua, común a muchas, no solamente a España, a muchos países europeos y a muchos países no europeos, de personas que han estado piedra sobre piedra marcando la propiedad de un campo, sin argamasa, muchas veces, simplemente encajando una piedra sobre otra y señalando que en ese campo está habitado y es propiedad también de alguien. Esos muros secos, a mí ayer, preparando esto, me recordaban un poco a lo que somos cada uno. Somos un muro seco muchas veces guardando un pequeño campo que nos ha sido dado. Ese sería el primer trazo, ¿no? Los muros secos guardando el campo tienen mucho que ver con el pensamiento conservador y, en general, con el pensamiento humano. Nos ha sido dado un campo que señalamos, que protegemos y que intentamos guardar, y que a la vez que vamos a guardar ahí el ganado o lo que sea, lo va a explicar luego Juan Andrés Soria, vamos también a evitar pues que haya derrumbes, que haya otra serie de fenómenos, porque el campo humanizado es un campo también, lo va a explicar Juan Andrés Soria mucho mejor que yo, es un campo también mejor para todos. El tú de quién eres, lo he explicado antes, es la pregunta básica que te hacen en los pueblos. No sé cómo se traducirá en inglés
el tú de quién eres, porque indica un cierto deje de propiedad. Yo lo hablaba el otro día con amigos, como hoy, desgraciadamente, hemos sustituido el tú de quién eres, entre comillas, que tenía cosas también menos buenas, pero en general era una pregunta interesante, por el tú de quién eres partidista, por el tú de quién eres de facciones, por el tú de quién eres ideológicamente. Porque hoy, desgraciadamente, ese tú de quién eres familiar ha sido opacado. El tú de quién eres nos dice mucho de una persona y nos dice, sin ser uno servil de sus antepasados, nos dice algo más interesante a veces que el ¿y tú qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Vale? Yo soy una gran, como buena ama de casa, soy una gran defensora del tú de quién eres. Del tú de quién eres para todos los que somos amas de casa y los que no son amas de casa. Tercer apunte, que es la pregunta que toda persona que tiene niños a su alrededor muchas veces o que tiene familia que mantener, me da igual persona humana, persona mujer o hombre, se hace por las mañanas a veces. Yo me la hago y es algo malo si no se la hacen ustedes. Es ¿qué voy a hacer hoy de comer? ¿Qué voy a poner hoy de comer? Y esto me viene en relación al campo, y siento ser tan pedestre, tan poco académica en este entorno, porque ¿qué voy a hacer hoy de comer? Explica mucho de quiénes somos, ¿vale? Hay un libro interesantísimo que es de Leon Kass, que se llama The Hungry Soul, el alma hambrienta, que es sobre nuestra relación con la comida. Y por qué la comida, por qué nuestra dependencia de la comida explica mucho quiénes somos. No en vano nosotros, los católicos, entre otras cosas, tenemos un sacramento que es la Eucaristía, ¿vale? No en vano hablamos de que, ni ojo vio, ni oído oyó lo que tiene preparado Dios para aquellos que le aman, pero hablamos de un banquete celestial, cosa que yo ayer estaba muy contenta en el banquete, porque digo, oye, esto tiene que ver. Es fundamental ¿qué voy a hacer hoy de comer? Porque nuestra relación con el campo tiene que ver con aquello que ponemos cada mañana, cada tarde o al final de la noche, si es cuando nos reunimos la familia, en la mesa familiar. Gracias a los agricultores, a los ganaderos, a la industria también de transformación, a la logística también, que hace que podamos adquirir determinados productos que no los tenemos en kilómetro cero. Pues gracias a todo esto podemos saber qué voy a poner hoy de comer, qué voy a hacer hoy de comer. Ayer hablaba, no me acuerdo con quién, porque ya me he olvidado, naturalmente, sí, ya me acuerdo, de el libro La restauración de la cultura cristiana de John Senior. Y le decía a la persona con la que hablaba que me había gustado el libro, pero que notaba a John Senior un poquito enfadado, a veces en exceso enfadado. Que yo entendía parte de ese enfado porque di con la clave de parte de ese enfado, que es mucho más, es un enfado cultural, con la cultura de su tiempo, pero le pasaba algo muy fundamental, y es que comía 2 o 3 veces por semana en una cantina de la universidad donde solo le daban hamburguesas. Y eso mina el ánimo de cualquier intelectual o persona humana. Dios me perdone porque se va fenomenal a un Burger King, se come con los niños o comes un día y no pasa nada. Pero esto, todas las semanas, para un pobre profesor de humanidades, me parece durísimo y yo me explico perfectamente el ánimo de John Senior. Y este sería el tercer apunte. Respeto por quienes nos ponen encima de la mesa, al final. Esta calabaza que hemos traído, luego la vamos a rifar, ¿vale? Las 2 calabazas nos las ha traído Juan Andrés Soria. Y cuarto punto, quizás, y último. Lo estaba hablando también antes con Sebastián Morelo, porque su libro es maravilloso, y es esta mirada que hoy tenemos sobre el campo, sobre la naturaleza, que no es lo mismo. Esta mirada un poco que hay veces que se desvía, precisamente porque donde se genera un hueco hay que rellenarlo, se desvía una especie de adoración a la naturaleza, ¿vale? Yo creo que esto es uno de los temas más interesantes y que tenemos que trabajar más en general, conservadores o no conservadores. ¿Qué sentido tiene la naturaleza? ¿Y qué papel tiene el hombre en él, las personas?
Yo, que he trabajado mucho en temas de sostenibilidad durante 20 años de consultora, creo que la primera riqueza de esta tierra no son las selvas amazónicas, que lo son. No son, no sé, me da igual la dehesa extremeña, no es esa subida en el camino lebaniego que te estás acordando de por qué me vine yo con 20 personas de 25 años a hacer este camino. No lo entiendo. El mejor recurso, la mejor riqueza. No hay nada comparable, y lo hablaba con Sebastián Morelo, yo que estoy llena de pelos de gatos y de perros, porque convivo también con perros y gatos, también con un marido. La mejor riqueza son siempre cada persona. Cada persona es un don y el campo no puede ser ese lugar supuestamente pristino o intocable al que vamos a visitar algunos urbanitas para adorarlo. En el campo viven personas. Estaba ayer Macarrón, que no sé si ha venido, de Renacimiento Democrático, no, perdón, Renacimiento Demográfico, también sería democrático. Pero Macarrón explica que uno de los problemas más graves que tenemos, en general, no quiero decir ya en determinadas zonas, es la bajísima natalidad, el despoblamiento de zonas grandísimas españolas, no solamente en Castilla y León, que desde luego Galicia terrible. Yo voy mucho a Galicia y siempre que voy me coincido con un entierro. También es verdad que vivo enfrente de un tanatorio. Mi vida está rodeada, es como la sombra del ciprés es alargada. Estoy siempre rodeada de un cementerio o de un tanatorio. No sé, esto querrá decir algo. Importante, por eso, recordar que las personas somos la principal riqueza y el principal don. Esto creo que para un conservador hay que tenerlo siempre presente. Siempre. Cada persona es don y es riqueza. Y bueno, ya sin más dilación voy a dejar paso a Ana Iris y su peculiar, precioso, emocionante, uno siente el eco en la lectura y su tú de quién eres de Ana Iris, ¿vale? Muchas gracias, Aurora, por esta presentación y por estas reflexiones maravillosas. Muchas gracias a CEU y a Cefas por haber contado conmigo. Y gracias a mis compañeros por acompañarme. Ali, ¿tú de quién eres? Hay otra pregunta que a mí me han hecho recientemente porque he estado embarazada 2 veces, que es ¿qué traes? ¿Tú qué traes? Que me parecía preciosa porque es tú qué traes a este grupo, a esta comunidad que somos nosotros y que entraña pues un concebirte como igual y como parte de algo. Pero bueno, no es el asunto que hoy nos ocupa, aunque sí que es siempre el asunto, ¿no? Porque como decías, cualquier territorio y lo esencial de cualquier territorio es quién lo habita. Cuando me planteó Aurora el tema que vamos a tratar, la dicotomía entre el campo y la ciudad y las brechas que existen y ese enfrentamiento que hay, claro, me parecía inabarcable. Porque desde Ratón de campo y Ratón de ciudad, que era un cuento que a mí, por cierto, me encantaba, hasta Menosprecio de corte y alabanza de aldea, pasando por La ciudad no es para mí, esa peli maravillosa también y tan denostada, y continuando por La España vacía de Sergio del Molino, ¿no? Uno de los grandes... uno de los bestsellers y que irrumpió en el panorama literario con bastante sorpresa, ¿no? Un ensayo sobre demografía que de repente se convierte en uno de los libros más leídos sobre demografía y ordenación territorial en España, que así de pronto parece un manual del CIS que nadie va a leer. Bueno, pues se convirtió en un bestseller aquello. Y me parecía, claro, tan inabarcable y había tanta literatura y tanto ya escrito y tanto ya dicho que dije, ¿qué voy a añadir yo aquí de nuevo? Pero es que encima me dice, no, es que tienes que decirlo en 10 minutos. Pueden ser 15, pero mejor si son 10. Entonces, ya ahí me pareció prácticamente imposible. Pero dado que el tema que hoy nos ocupa, que es el conservatismo, y dado que esto se planteaba como esa dicotomía, yo me acordé de una anécdota, de una situación que vivimos recientemente mi pareja y yo. Estábamos en Castro Nuño, un pueblo maravilloso también de Castilla y León, provincia de Valladolid, a las orillas del Duero, y nos llamaba mucho la atención siempre una casa rural que había allí, de una mujer que mi suegra nos decía que se había ido a Nueva York y luego se había convertido al Islam y vendía productos ecológicos. Se llamaba María José y nosotros nos quedábamos siempre con las ganas de conocer a esa señora en esa casa rural, a María José. Bueno, pues esta señora nos podemos alojar, incluso decíamos un día. Y al lado de casa de María José había un restaurante. Mira tú por dónde, que un día vamos al restaurante y está la propia María José en la puerta de su casa rural y entablamos conversación con ella y nos cuenta un poco su historia, de dónde viene.
María José nos cuenta que ella vivió en Valladolid, estudió ADE y Economía o ADE y Derecho y se dedicó a la banca durante un tiempo. Y llamada por un ímpetu casi espiritual, se fue a Nueva York. Ella lo dejó todo y se fue a Nueva York porque algo la llamaba allí. Entonces, María José nos empezó a contar cómo fue su vida allí en Nueva York, contraponiéndola a cómo era su vida ahora en Castro Nuño y generando una brecha entre el Nueva York en el que ella podía ser libre, una mujer independiente, empoderada, no juzgada por nadie, y el Castro Nuño, donde ella era una mujer oprimida. Estaba ahí en Castro Nuño, no estaba en Nueva York, porque ahí la vimos, ¿no? Esa era mi pregunta todo el rato, María José, ¿y qué haces tú aquí? ¿Por qué volviste, no? Ella contraponía todo el rato ese Nueva York abierto en el que uno podía encontrar su libre camino. Ella luego descubrimos que tenía un blog en el que decía, casi en palabras textuales, que se preguntaba por qué los pobres castellanos habían renunciado a su camino por tener un sueldo para toda la vida y un trabajo en su tierra, que yo me quedaba de patata, como dicen en mi pueblo, ante la perspectiva de que eso no sea un camino, ¿no? Para María José un camino era irse a Nueva York y vivir su vida. Contraponía el oscurantismo y la Castilla procesionera a ese Nueva York cosmopolita y claro, acabamos discutiendo con la señora María José, ¿no? Diciéndole, bueno, pero es que usted se ha venido aquí precisamente por algo, ¿no? Y al final estuvimos de acuerdo en algo, en un punto, ¿no? Ella nos dijo, no, porque en Nueva York no me juzgaba nadie porque nadie me conocía, ¿no? Y lo decía como algo positivo. Sin embargo, aquí en Castro Nuño, pues todo el mundo me conoce, todo el mundo juzga que yo me haya vuelto, todo el mundo juzga que yo me considere, porque en su casa rural la promociona así, una mujer afrodita, y que yo escriba libros releyendo a Santa Teresa, ¿no? Y ahí estuvimos de acuerdo. En Nueva York, María José no le importaba absolutamente nadie, porque nadie la conocía y nadie la concebía como parte de algo. No había comunidad, entonces no hay alguien a quien interpelar y que se preocupe por ti. Claro, ahí surge otra pregunta que yo me hacía justo cuando yo publiqué Feria, que habla de mis vivencias y de mi viaje de ida y vuelta un poco del pueblo a la ciudad. Un amigo mío, también manchego, que había tenido unas vivencias muy parecidas, que había crecido en un pueblo muy pequeño, me dijo, joder, me ha gustado mucho tu libro, pero yo justo en mi pueblo, que no fui alguien integrado, que fui alguien a quien se marginó por ser distinto, que fui alguien que no tuvo unas vivencias que sí que has tenido tú, que son las de la integración y el acogimiento, pues tengo sentimientos encontrados, claro. Y a mí esa pregunta me rondó mucho tiempo la cabeza y yo dije, joder, claro, es que si una comunidad te está oprimiendo, si una comunidad no te está dejando ser tú, ¿cómo vas a querer pertenecer a ella? La pregunta es si lo humano, aunque sea la cara más oscura de lo humano, siempre es mejor que lo deshumanizado que vivía María José en Nueva York, o no lo es, que es una pregunta interesante. Pero bueno, volviendo a la fatua que tengo yo con la señora, os lo contaba porque yo creo que hay algo que debemos tener en cuenta a la hora de abordar el debate sobre el campo y la ciudad desde una perspectiva contemporánea, y es que nunca ha estado tan viciado y nunca esa perspectiva dicotómica y de blanco y negro ha sido tan falaz, porque vivimos en una era, la de la globalización, en la cual las lógicas urbanitas y del campo y de la ciudad están presentes. En el campo porque está presente María José o los neorurales. Una de las cuestiones que pensé en abordar antes de pensar en María José fue la literatura neorrural y cómo muchos urbanitas ahora volvemos a nuestras ciudades incluso de origen, pero con las lógicas civilizadoras que hemos aprendido en la ciudad y como prácticamente seres de luz que vienen aquí a enseñarles a los pobres pueblerinos que están cultivando mal, que están pensando mal, que están siendo unos terribles machistas, que se están cargando el medio ambiente y a imponerles casi nuestra cosmovisión. Y por eso nunca había estado tan viciado y nunca había sido en una era globalizada en la que existe Internet ese debate, yo creo. Hace poco mi primo también, que se dedica al urbanismo y a la decoración, me decía, me da mucha pena que la arquitectura vernácula en mi pueblo, la arquitectura propia del territorio, en Campo de Cristania-La Mancha, son esas casas bajitas con el zócalo azul añil, encaladas en blanco. Me decía, es que la gente ya no quiere tener esas casas, la gente quiere tener casas como las del Levante. Y me decía que le parecía muy hortera, me decía, se construyen casas con mármol, casas con unas ventanas que no son las nuestras, y esto tiene que ver un poco, ¿no?, con esa pérdida y con esa renuncia a esas lógicas. Entonces, yo creo que los pueblos, o lo que ahora se ha convenido en llamar el rural, no es ya tanto el reservorio de valores que podían ser más tradicionales, sino en muchas ocasiones lo contrario, casi que cogen la avanzadilla
por ese complejo que muchas veces se tiene a la hora de mirar a las ciudades y todo lo que proviene de ellas, en una cosmovisión que tiene que ver más con un progreso malentendido, porque yo creo que, como decía C.S. Lewis, cuando uno está al borde de un precipicio, lo progresista quizás sea dar 2 pasos para atrás. Pero la historia de María José me llevaba también a la mía propia, ¿no? A ese camino de ida y vuelta que hice yo, y que yo creo que aquí hay un montón de jóvenes y que habréis hecho muchos de vosotros, ¿no? Que es la de decir, si me quedo en mi pueblo, en mi provincia, en mi capital de provincia, siento que la vida no está completa, que yo no tengo una visión del mundo completa si no salgo de aquí, porque ¿cómo voy a tenerla si vivo en un pueblo de 100 habitantes, de 1000 habitantes o de 10.000, ¿no? Parece que la ciudad es el lugar donde uno ha de ir si quiere tener esa visión compleja del mundo. Y a mí lo que me ocurrió es que me fui mirando con una terrible condescendencia a los que se quedaban, diciendo, este que se queda estudiando un grado medio, pues yo me voy a la universidad, que se asocia mucho también con la urbanita y con esa visión progresista del mundo, y estos pobres paletos se quedan aquí. Claro, cuando volví me di cuenta de que la paleta había sido yo. Y yendo también a la ciudad y viviendo, por ejemplo, en el centro de Madrid, me doy cuenta de algo que tiene mucho que ver con las lógicas del campo y la ciudad, que son la comunidad orgánica y la comunidad electiva. Yo, viviendo en el centro de Madrid, en Malasaña, concretamente, que era donde yo vivía, me doy cuenta, andando el tiempo y madurando un poco, de cómo esa idea que tenía yo de tener una visión del mundo llena de matices y complejidad, que solo podía adquirirla en la ciudad, se empieza a constreñir cada vez más, porque la comunidad en la que me relacionaba era electiva y todos se parecían a mí. En mi pueblo yo me relacionaba con el que votaba a Vox y con el que estaba afiliado al Partido Comunista, con el grande y con el viejo, con el que le parecían bien y al que le parecían mal ciertas cosas, con el que se dedicaba al campo y con el que tenía una empresa. Sin embargo, en Malasaña, que era el barrio en el que vivía yo, me empecé a relacionar solo. Para empezar, Malasaña es un barrio muy sesgado, aparte de por clase social, por edad. Me empecé a relacionar solo con gente que se dedicaba a profesiones parecidas a las mías. Yo era periodista, soy periodista. Me empezaba a relacionar solo con gente que tenía una visión del mundo muy parecida a la mía, con gente que tenía una edad muy parecida a la mía, con gente que incluso tenía unos gustos muy parecidos a los míos. Y poco a poco mi visión del mundo en ese centro de Madrid, desde el cual yo podía pensar todo de manera compleja, se fue constriñendo y se fue haciendo cada vez más chiquitita. Y sin embargo era cuando volví a mi pueblo que veía cosas distintas, que escuchaba opiniones distintas y que mi visión del mundo se ensanchaba, ¿no? Entonces ahí empecé a hacerme preguntas y a decir, ¿y qué hago yo aquí, no? Y cuál era esta promesa de complejidad que se me prometía. Bueno, uno vuelve, se siente menos soberbio, siente a los demás menos paletos y se da cuenta, ¿no? de que ese camino de ida y vuelta pues tiene sentido precisamente por eso, por ver el lugar del que partió, esto también creo que lo dice Chesterton, con ojos nuevos, ¿no? El camino ha tenido sentido precisamente por eso. Luego también, aparte de esta falsa dicotomía y de estas lógicas que están en ambos sitios, tendemos a pensar también la dicotomía campo-ciudad solo en tanto que valores que podemos ver en esos territorios, ¿no? Yo creo que también eso es un error. Obviamente ahora iremos a hablar de ordenación territorial y de cómo, y se puede hablar mucho respecto a eso, desindustrialización, los trabajos a los que pueden o no pueden acceder nuestros jóvenes y no tan jóvenes, tanto en el campo como el rural, pero tendemos a focalizarlo mucho en los valores que uno puede encontrar en el campo, es de dejar la puerta abierta en el rural o no dejar la puerta abierta, la vecindad, que tienen que ver con la comunidad, pero tendemos a desligarlos de lo material, ¿no? Y yo creo que eso es un error, que al final pensar en esa batalla cultural o en querer recuperar esos valores que estarían o que se preservarían más en las comunidades pequeñas, es un error si no lo ligamos a lo material, a por qué sucede eso. Sucede con cualquier ámbito sobre el que podamos pensar, no solo con el campo y la ciudad. Al final, las lógicas humanas y antropológicas en las que nos movemos son el resultado de un modelo económico en el que nos inscribimos. Nos es muy fácil y muy sencillo pensar en el modelo antropológico que da como resultado cualquier otro sistema que no sea el nuestro. Pienso en la URSS, yo siempre pienso en lo mismo. Y cuando pienso en un hombre que haya sido socializado en el contexto de la URSS, pues pienso en un funcionario, por supuesto, gris, al que el traje le está grande, que tiene una familia, que come sopa todos los días, que fuma tabaco negro en despachos con moqueta. Y sin embargo me es muy difícil pensarme a mí misma como producto
de un modelo en el que estoy inscrita, que es el modelo del capitalismo. ¿Por qué consumimos personas como si fuesen productos en aplicaciones de ligar? ¿Por qué concebimos el ser como aquello que producimos y consumimos y no como el tú de quién eres, tú de dónde vienes, quién es tu familia, cuáles son tus raíces, en qué crees, en qué creían tus ancestros? Al final eso es producto no tanto de un marxismo cultural. Aquí me gusta mucho una frase de Prada que dice: no lo llamen marxismo cultural, sino liberalismo consecuente, porque al final es producto de esa misma de ese mismo sistema económico. Entonces, en este conflicto o en esta contraposición entre campo y ciudad no debemos olvidarnos de eso, de que todas esas lógicas que se dan en lo humano tienen su raíz o si no tienen su raíz sí que están intrincadas en un modelo económico a través del cual vivimos, pensamos y nos socializamos. Y me gustaría sí que cerrar, porque yo creo que ya llevo, no sé si 15, pero 10 seguro minutos, con una frase, una cita de Chesterton que a mí me gustó mucho y que tiene mucho que ver con por qué nos vamos de nuestra ciudad y pensamos que solo allí nuestras vidas van a merecer la pena. Y dice así: si mañana nos encontramos, y tiene que ver también con la pobre María José, a la cual le he hecho yo mi fatua y que espero a que esto no le llegue porque ella es feliz. En realidad ella ha construido su identidad contra alguien, ¿no? Como hacemos todos, y es contra su pueblo. Es triste porque uno está rodeado siempre de aquello que odia, pero bueno, dice así: si mañana nos encontrásemos cercados por la nieve en la calle en la que vivimos, encontraríamos de repente en un mundo más amplio y salvaje que el que hemos conocido hasta ahora. Pero todo el esfuerzo de la persona típicamente moderna es escapar de la calle en la que vive. Primero inventa la higiene moderna y se va a Margate. Luego inventa la cultura moderna y se va a Florencia. Luego inventa el imperialismo moderno y se va a Tombuctú. Se marcha a los fantásticos confines de la tierra, pretende disparar a los tigres, casi monta en camello, y con todo esto sigue esencialmente huyendo de la calle en la que nació, y siempre está listo para ofrecer su propia explicación sobre esta huida. Dice que huye de su calle porque es aburrida. Está mintiendo. En realidad huye de su calle porque es demasiado emocionante. Es emocionante porque es exigente. Es exigente porque está viva. Puede visitar Venecia porque para él los venecianos son solo venecianos, mientras la gente de su propia calle son hombres. Y quizá yo creo, y para cerrar, esa es la mayor brecha que tenemos entre el campo y la ciudad, ¿no? Que el campo es más exigente en tanto que en él habitan hombres y no ciudadanos. Hola, buenos días. Agradezco muchísimo a la organización y al CEU el honor de estar aquí, que es que estoy abrumado porque con toda la gente a nivel internacional que hay aquí y nacional es que me da vergüenza el comentar que vengo de Palencia. Bueno, agradezco enormemente a Aurora, que es, fantástica, ¿Por qué? Pues tiene un gran contacto con la naturaleza. Es una intelectual y una gestora cultural, bárbara, en el buen sentido. Bien, y el que hayamos conectado, ¿no? Yo, pues, viví en Madrid toda la vida, pensaba que iba a quedarme en Madrid, hice montes aquí cerca y demás, y pensaba que iba a seguir yendo en el metro, pero soy originario de La Rioja, por parte de mi padre, que en paz esté, que era de donde íbamos en verano. Mi madre, que también en gloria esté, era de Castro Urdiales, y solíamos ir también a Soria. Y íbamos a pasar el verano y luego siempre regresamos a la ciudad, que es aquí en Madrid. Bueno, se me saltaban las lágrimas, lloraba cuando íbamos ya de vuelta, ¿no? Entonces terminé con que no querían, pese a todas las presiones familiares, donde están todos mis familiares aquí ya en Madrid, ¿no? Y soy profesor de botánica forestal, enseño las plantas y los árboles, y a los estudiantes de forestales, agrícolas, enología, etcétera, y de micología, sobre todo pues desde un punto de vista práctico, Hay millones de personas en las grandes ciudades que salen ahora por estas fechas a por setas y es como una escapada
se han metido todos por el desprestigio de lo rural, se han ido todos a la ciudad. Me casé con una exalumna de un pueblo de Zamora, muy felizmente, y donde tenemos ahí unos plantíos de manzanos, en la Alta Carballeda, que es una zona bastante rural, y donde ahí sentí también pues, la nostalgia del campo, ¿no? Que alguien diría, oh, no, hombre, aquí ya el futuro es todos en la ciudad, y luego ir al campo cuando, bueno, en el fin de semana, el viernes por la tarde, millones, todos mis hermanos el viernes se largan, que es cuando yo puedo venir aquí a Madrid, ¿no? Bien, entonces hay una gran nostalgia. Muchos quieren ir ahí a esas setas silvestres que se recogen y que están todo el mundo como locos y que hay verdaderas tortas por conseguirlas. Es también como decir, oye, sí, estamos aquí en la gran ciudad, pero me haría una gran ilusión tener más contacto con el campo, ¿no? Creo yo que ese desprestigio de lo rural, tras la Revolución Francesa, los chupiguays, con perdón, que me pongo nervioso y no cuento lo que tenía pensado, deciden que en las ciudades están la gente estupenda y que en cambio en el ámbito rural es gente peligrosa, porque no están de acuerdo con lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, pues ocurre, hace unos días, pues en fin, en una película que es de la Vendée, en donde sé que en esa zona vienen los de la gran ciudad, los ejércitos, y resulta que estos que están en el ámbito superrural se esconden en el bosque de Grasla, unos bosques grandes, enormes, antes de la desamortización. Había mucho bosque, pero era un bosque humano, era un bosque que alimentaba, era en Alemania, igual que en España, ¿no? Un bosque donde estaba todo el mundo en el campo, ¿no? Entonces, eso se perdió, se prohibió, ¿eh? De hecho, fijaos que ese paisaje que ahora queda todavía en las dehesas de Ávila, estaba en toda Europa. En toda Europa, aunque os parezca mentira, en Frankfurt, cuando bajas ahí a toda esa muchedumbre de aviones, era una dehesa de robles con cuidadores de cerdos, hay cuadros. ¿Qué pasaba? Ese ámbito rural estaba lleno de gente viviendo felizmente, ¿no? Y dan la orden de que eso es feudal y que se acabó. Fijaos si alguien ha estado últimamente en París, en la Forêt de Boulogne, en fin, hay una serie de bosques ahí. ¡Ah, qué bonito esto es! En fin, estos son los bosques reales. Eran unas dehesas donde se llevaban los cochinos al alimentarse de las bellotas y había un fantástico jamón de bellota parisino. Se ha olvidado todo. Ahora tú preguntas en París, ¿jamón de bellota? Eso es de España. Era propio de toda Europa y era un paisaje no solo alimenticio, iba a decir un paisaje feliz, que un pintor, Richter, tiene su gracia porque es que le gustaba pintar unos cuadros que ahora tú vas y es una dehesa de robles con unas señoras ahí y unos niños corriendo, metiéndose en los árboles enormes, que era el árbol de antes de la Revolución Francesa, unos árboles que producían mucho fruto. Todos seleccionaban porque estaban muy, muy interesados en que hubiera mucha comida de mucha calidad. Muchísima calidad, porque alguien diría, jamón de bellota, sí, es único en Extremadura, que te lo digo yo, o de jabugo, que es el mejor del mundo, es otro. Pues es que había jamón de bellota en todas partes y eso es antidepresivo, como sabéis, aunque se intenta limitar y eliminar, pero el jamón de bellota y ciertos productos rústicos son súper antidepresivos, hasta el punto que mi hermana, que es pediatra y médico, me dice, oye, que los que se dedican a tomar la dieta de la Clínica Mayo, de pollo hervido y verduras salteadas, es que se mueren mucho más que los que comían los embutidos estos de las dehesas europeas, ¿no? Y eso es importante, porque es que, ¿qué pasaba? Parece ser que se ha estudiado,
que es antidepresivo, es decir, que tomas el pollo hervido, el tofu, en fin, estas cosas tan guays que te traen ahora, y caes más en la depresión. Esto parece que es políticamente incorrecto. Entonces, esos embutidos tradicionales son importantísimos. Perdonad, que es que lo que tenía escrito me estoy poniendo a contar otras cosas más emocionantes. Bien, muchos usos tradicionales son importantísimos para la conservación del medio natural. Fijaos, aquí en la Comunidad de Madrid están viendo que no hay agua, que alguien diría, uy, todo el mundo al campo, vamos al campo de excursión a correr, a hacer yoga, pero no se hace nada y ya volvemos todos a la ciudad. Pues se ve que cada vez hay menos agua. ¿Qué ocurre? Que eso de no tocar la naturaleza, que digo, no, esto es el paraíso prístino, este prístino paisaje es no tocado por el hombre, ya verás, es maravilloso. Se mueren de pena los árboles ante la falta de gestión que se hacía, usos tradicionales importantísimos. ¿Y qué ocurre? Que es la base de los megaincendios. Luego veis los megaincendios que ha habido en Grecia, con una cantidad de muertos que es increíble. En el norte de África, que nunca se había visto que hubiera megaincendios. ¿Y qué pasa? Que es que están echando materialmente a la gente que se vaya. Los de ciertas comarcas de Marruecos me han dicho que es que vienen todos a Palencia. Y es que están organizados y resulta que esa reserva quieren ponerla como una especie de reserva biológica de la naturaleza. Han soltado el ciervo de Berbería, como... ¿Y qué ocurre? Que ese es un desbarajuste, donde ese bosque de Marruecos, Argelia o Túnez se quema. Una cantidad de muertos que es que no llegan las noticias. Llegan los muertos de otros sitios muy tristes, la verdad. Pero ese abandono rural que se hace, que tiene lugar en España, vamos a ir a la Sierra de la Culebra con los alumnos, se ha quemado todo. Todo ceniza. Y eso sí importa para los urbanitas que van a querer ir ahí. Vais a querer ir ahí a la Sierra de la Culebra, que ha quedado calcinado. Árboles de 900 años se han hecho ceniza. Fíjate, en 900 años, qué cantidad de cosas habían pasado, pues no se habían quemado. Y un conjunto de usos tradicionales que se hacían, que estamos viendo que es importantísimo. Por ejemplo, tú haces ese mantenimiento de los pastizales, el que vengan mañana las ovejas, en esto que fíjate, en la transhumancia, jiji, jaja, las migas de pastor, son cosas... Pues es algo importantísimo, como muchas cosas de nuestros ancestros muy recientes. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, eso de los megaincendios que he comentado, lo del recurso del agua, que lo comentaba un profesor, el Pedro Montserrat, uno de los botánicos más importantes que ha habido en España y que tenía un control destacado de esto que os digo, ¿no? Y que es importante Uy, ha pasado el tiempo, ¿verdad? Te quedan 3 minutos. Bien, nada, pues otra vez me invitáis, yo vengo gratis. Para mí es un placer venir aquí a Madrid porque tengo, en fin, con muchos conocidos y capillas a las que ir y, en fin, por lo cual, nada, si alguien se queda con ganas, que pida ahora y le suelto, pero con detalle, quiero decir, hasta que se aburran y se larguen. Vale, pues yo me dedico a este tipo de cosas. Habrá un libro que es Naturaleza Tradicional, donde intento comentar cómo hay tantas cosas del ámbito rural que no puedes prohibirlas. Es que se prohibieron, En esto que os digo de París me quedé de piedra, prohíben un buen día, en 1800 algo, que venimos aquí con la Glandé, que es... la Glandé no, eso es feudal. Se acabó para siempre. A comer ahora cochino alimentado de patatas. Y entonces yo creo que desde ese momento en los de París se les quedó una cara así más... Eso había que estudiarlo, no es broma. Se ha quedado más pachuchos y cuando vas a un parisino y le preguntas algo, le ves y dices, si comías el jamón de bellota que comían sus ancestros muy cercanos, seguro que estaban más contentos. Bueno, parece que soy de Jamonerías Jiménez, pero es muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, tienes la palabra. Sí, perdón, la va a hacer en inglés, lógicamente, aunque estoy segura que habla estupendo español, o lo entiende, creo que bastante. Y para adelante, ¿vale? Venga, tu turno.
Bien, muchas gracias por esta presentación tan amable. Bien, estoy muy agradecido de estar aquí. Soy un gran admirador de España, la historia española. Es mi primera visita a España. Mi familia, la familia Morelo, vino a Inglaterra de España hace 2 siglos. Personalmente no me siento muy español, pero es una especie de vuelta a casa para mí. Así que está muy bien estar aquí. Creo que somos espíritus similares. Y voy a decir algo parecido a lo que se ha dicho ya, así que me disculpo por ello. La dicotomía urbana-rural es sorprendentemente nueva. La ciudad, históricamente, principalmente era una creación de la clase burguesa y el nombre viene de los burgos, que era esta esfera suburbana entre la plaza del mercado de la ciudad y el campo. Desde el periodo de la Gran Migración, en el siglo X, el siglo XVI, en el Renacimiento, la clase comercial compraba pequeñas secciones de las sociedades y actuaban como intermediarios entre los productos que se producían en el campo por la comunidad rural y la ciudad. La ciudad era contigua económicamente al campo y también físicamente contigua. Y había fases del paisaje rural a la ciudad, del campo al burgo y del burgo a la plaza. Y la plaza de la ciudad estaba dominada por una torre, lo cual indica los orígenes rústicos de la vida rural. Había monasterios, en torno a ellos los campesinos se reunían y proporcionaban sus servicios. Hoy en día, esta connaturalidad y contigüidad de la ciudad y el campo casi ha desaparecido por completo en toda Europa. Tenemos una comunidad de comunidades, burgos, ciudades, plazas, tenemos metrópolis monstruosas por individuos aislados. La mayor parte de las personas no conocen a su vecino. La mayor parte de las ciudades son islas grises separadas por océanos de un campo industrializado. Ese campo es visible solo desde las autopistas que unen estas islas urbanas, unas autopistas a las que vamos a toda velocidad y que son malas para la vida salvaje. Después, fuera de estos pasillos de hormigón, tenemos una comunidad. El campo, en gran parte, ha sido la consecuencia de la transformación tecnológica de Europa. Esa transformación que empezó a acelerarse en la revolución industrial, se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos llenos de innovaciones tecnológicas que se están desarrollando muy rápidamente y se están descontrolando y nada parece seguro, no está seguro de si nos sirven a nosotros o nosotros las servimos a ella. En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la arquitectura se correspondió con este cambio. Las antiguas ciudades de Europa, que habían crecido orgánicamente a lo largo de los siglos, si no habían sido destruidas por la Luftwaffe o las fuerzas aéreas de los aliados, fueron destruidos por los ideólogos progresistas. Desde los años 60 a los 80, las ciudades fueron transformadas por la soberbia progresista, la Bauhaus, el brutalismo y en el posmodernismo iniciado por Le Corbusier y su ambición
por destruir casi todo París, afortunadamente nunca se convirtió en realidad. Vemos ejemplos interesantes de esta arquitectura en Madrid. Estos experimentos arquitectónicos se exportaron a casi todas las ciudades del mundo, ahora en mi propio país, en Inglaterra. Cuando conduces por el campo, por nuestro campo antiguo, y llegas a Londres, Manchester, Coventry u otra ciudad, tienes la sensación de que han llegado unos ovnis con una raza extraterrestre y nos han reubicado en un lugar completamente distinto. Ningún humano puede estar contento viviendo en este tipo de lugares. Estamos habituados a pensar que siempre ha habido una brecha entre la vida rural y la urbana. La casa de campo y la casa de ciudad comparten algunas características arquitectónicas, vienen de una forma de vida común, de una cultura común. La arquitectura de la modernidad tardía muestra una transformación más profunda con la innovación tecnológica. Cada paso tecnológico que hemos dado como civilización ha hecho nuestras vidas más soportables, pero también cada paso nos ha alejado de la realidad y nos ha acercado a la realidad virtual. Los hombres, al desarrollar las herramientas, se acercaron más a no morir de hambre, pero al final también se alejaron más de la naturaleza y empezaron a caminar sobre hormigón en lugar de caminar sobre la tierra, esa tierra de la que depende nuestra agronomía. Se introdujo la tecnología, se distanció la realidad y con eso la tierra fue explotada. Con la tecnología se debilitó nuestra relación con la tierra. La urbanización se aceleró, ha sido el efecto obvio de esta huida. Lo especial se convierte en menos concreto y más abstracto. Vivimos en una prisión dominante a través de la cual vemos el mundo. Nuestra supervivencia es algo que nos dan y la disfrutamos en un mundo más gris y más abstracto. Con cada paso, cada vez nos retiramos más de todo lo relacionado con las complejidades que nos rodean y de las que somos parte y entramos en un mundo que estamos fabricando y es una especie de fantasía, en mi opinión. El principal efecto de este desapego de nuestras vidas de lo real es la ciudad, el aumento de la ciudad con respecto al campo, estas ciudades de hormigón, de las tecnologías de la información. Y algo interesante, la comunicación nunca ha sido tan accesible gracias a la tecnología, pero estadísticamente las personas nunca se han sentido tan aisladas en nuestra historia. La depresión causada por la soledad está aumentando mucho y no creo que sea solo por las hamburguesas y el pollo hervido. Hay una transición lenta, pero que no para, hacia la realidad virtual y el campo se ha convertido simplemente en un recurso y no en un hogar. La civilización se enfrenta a este reto de desconectarse de la realidad. La caza tiene un lugar importante en nuestra historia, en nuestra cultura compartida. Nuestra civilización ha hecho esto para tener un salvavidas. Hay justificaciones muy pragmáticas para la caza. Pensemos en los ciervos. En estos momentos hay más ciervos en el Reino Unido, esto se piensa, que en cualquier momento desde el final de la época glacial.
Solo 2 especies de las 6 que hay en las Islas Británicas son autóctonas, no tienen depredador natural. Estaba caminando con mi hijo por el campo recientemente y la mitad de los campos de cebada habían sido destruidos por los ciervos chinos que estaban dominando el campo porque sus antepasados escaparon de un zoo en los años 20. Los románticos de la naturaleza, que quieren que la naturaleza se desarrolle sin ser gestionada, no son conscientes del problema de los ciervos y están llamando a cazadores profesionales para que esta destrucción finalice, y esto va en contra de sus principios. Estos ciervos se comen muchas flores silvestres, muchas de ellas están en muy mala situación. También con sus astas destruyen los bosques recién plantados. Escocia tiene un problema similar, su vegetación se está reduciendo. A veces se han visto manadas muy grandes. Una sociedad británica de caza de la que yo soy miembro ha registrado una reducción del 50% de nuestras especies autóctonas de los bosques. Esto tiene un efecto negativo en la biodiversidad. La sobrepoblación puede causar malnutrición y enfermedades en la población de ciervos. Algunos ambientalistas solicitan una reducción en la población de ciervos de Gran Bretaña. Los cazadores normalmente piden unos enfoques más moderados para la gestión de los ciervos, incluyendo el interés en el deporte y promoviendo la carne de venado como una fuente orgánica, ecológica y sostenible de proteínas. Sería un error señalar a los ciervos como la causa de todos los problemas de conservación. No sería cierto y sería injusto. Tenemos las autopistas, el tráfico, el boom de la población, el uso de pesticidas y plaguicidas y muchos otros factores están contribuyendo a que se destruya el mundo natural del que debemos gestionar de manera responsable. Y esto no pasaría si se gestionara de manera adecuada, no solo la vida animal, sino todos los aspectos del campo. Hay muchos motivos pragmáticos para la caza, pero con ellos no solo se explica la gestión del campo, sino la gestión en general. Hay un motivo más profundo que nos tiene que llevar a revivir esta gestión, es conectar con la realidad, minada por las fuerzas modernas. Algunos deportes como la caza, la pesca, muchos de ellos los he practicado durante mi vida, tienen que ver con nuestra tradición artística de promover agresivamente el arte moderno y abstracto. Esto está conectado también con la tierra. Y esto se ve minado hoy en día, y el campo es un terreno en el que extender los paisajes urbanos o un recurso donde los campos se cultivan con muchas toxinas para satisfacer la demanda del mercado o se llenan de animales llenos de antibióticos. Me temo que existe la asunción de que el lugar de las personas está en las ciudades y el medio ambiente está ahí fuera, algo que nos rodea, con el que no tenemos una conexión esencial. Mientras que la naturaleza es algo de lo que formamos parte. Y cuando he dicho que los ciervos no tienen predadores naturales, bueno, esto no es cierto del todo. Yo soy el predador natural de los ciervos.
Esta asunción moderna se observa en los baños, la nueva moda de los baños de bosque. Se puede encontrar mucha información de ello en Internet. Esta actividad significa salir en coche de nuestro hogar urbano a ir a una zona de bosques y estar ahí, como un marciano que visita otro planeta. Los deportes como la caza y la pesca te ofrecen una ruta de escape de la prisión de la realidad. Las personas que cazan participan en el mundo natural, el mundo que nuestros antepasados conocían y entendían. El carácter moral del cazador, su admiración de su terreno y la conservación de su hábitat están vinculados de manera inseparable con su encuentro con la realidad y su desconfianza natural hacia la realidad virtual. Esta relación moral con el animal cazado lleva a un mundo ético desconocido para las personas que solo ven a los animales muertos en los estantes del supermercado. Se nos dice ahora, nos lo dicen los ingenieros de nuestro mundo, que net zero es el futuro, todos vamos a ser veganos y visitaremos a nuestros seres queridos por Zoom y nuestra separación de la realidad será completa. Vamos a ser como los pollos criados en batería, pero humanos. Tenemos que salvar el planeta del apocalipsis climático, pero sospecho que las razones que nos dan las élites transnacionales y sus acólitos para esta lucha contra el cambio climático no son las razones reales. Tenemos que abordar la corrupción de nuestro mundo impulsada por la tecnología y resulta obvio que las personas que nos lideran no van a dejar sus jets privados. Afortunadamente, veo algunos desarrollos positivos, especialmente desde la pandemia de COVID de los últimos años. En Gran Bretaña, el teletrabajo se ha vuelto más común y muchas personas se han ido al campo y disfrutan de una relación cercana con las comunidades locales. Unos se dan cuenta de que las vidas online les frustran y, consecuentemente, tener un cottage se está volviendo más popular entre las familias con dinero. Ir por el bosque a recoger setas es más popular y cazar un ciervo con un rifle es el deporte que está creciendo con mayor rapidez. Si esto continúa, las conversaciones sobre el futuro de la vida rural, la gestión natural, van a ser más sencillas y vamos a poder tener conversaciones sobre cómo deshacer el divorcio entre el paisaje urbano y rural y hacer que esto sea un matrimonio feliz de nuevo. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso, si les parece, a las preguntas del público, porque como tenemos 15 minutos, yo creo que habrá alguna pregunta por parte del público y si no, alguien con el micrófono tiene a ese caballero de allí. Muchas gracias, Sebastián. Hola, buenos. ¿Se oye? Ah, sí. Vale, perdonad. Vale. Sí. Hola, buenos días. Felicidades a Rocío San Pablo, a los ponentes y felicidades también por el nombre de la ponencia, ¿no? Ciudad o campo, enfrentados. Me llamo Simón Sajardo, vengo de un centro de pensamiento de aquí de Madrid, se llama Te ISEP. oímos un poco mal, yo Claro, te oigo un poco esto- mal. ¿Puedes yo- ponerte de pie? Es que te vamos a oír mejor. ¿Ah, sí? Sí, Ah, bueno, vale. y un poquito más separado el micrófono. Ah, ¿sí? Sí. O así. Un poquito Es que más se oye cerca mal ahora. el micrófono realmente. ¿Así se oye mejor? A ver. Bueno, venga. Ahora, ya lo hemos pillado. Bueno, no repito las felicitaciones, estupendo. Vengo de un centro de aquí de Madrid, se llama ISEP, y me ha gustado la pregunta. El otro día estuvimos también en otro foro similar, en Salamanca,
Y había mucha gente del campo, evidentemente, y se plantearon preguntas muy interesantes. Y una reflexión fundamental es que es evidente, el campo se está despoblando y a veces uno piensa que vamos a conservar en futuro si al final no queda nada que conservar. Y a veces uno piensa que estamos enfrentando realidades en lugar de adaptarnos a la realidad que hay en el siglo XXI. Y a veces uno piensa que estamos en añoranzas del pasado cuando el campo del siglo XV era diferente al campo del siglo XIX. Y posiblemente el campo del siglo XX o las zonas rurales pueden ser diferentes a las zonas rurales del siglo XXI. Y hago la pregunta porque si no me voy a enrollar. Ana Iris ha hablado de tecnología, también el señor Sebastián Morelo también ha nombrado tecnología. A veces, no sé si tenéis la misma impresión que desde los poderes públicos se están aplicando las mismas políticas de décadas y décadas y décadas que nos han llevado a esta situación y que no nos van a cambiar, que básicamente es coger el dinero de los españoles en forma de impuestos y repartirlos en forma de subvenciones. Esto se ha hecho siempre, siempre, siempre. No sé si pensáis como yo que adolecemos de políticas integradoras, políticas del siglo XXI, muy basadas en la tecnología, como ha nombrado tangencialmente Ana Iris Simón. Os pongo un ejemplo. Cuando hablamos de infraestructuras siempre de carreteras, pero las carreteras ya están hechas. La zona rural adolece de infraestructuras tecnológicas que existen en la ciudad. Y la gente no es tonta. La gente no abandona el campo por gusto de irse a la ciudad. Es porque busca un futuro mejor para sus hijos. Y si no lo encuentra en el campo, no va a venir a la ciudad. Simplemente la pregunta ya la dejo. ¿Pensáis que adolecemos de políticas integradoras realmente del siglo XXI? Creativas, digámoslo así. Gracias. Sí, bueno, yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, que has mencionado los impuestos y las subvenciones, ¿a quién van destinadas las subvenciones? Se me ocurren todos los presupuestos europeos que van a ir destinados a las empresas que se adapten a las políticas verdes y que tengan relación con el género. ¿Quién puede adaptarse a ello? Puede Endesa, puede Repsol y pueden las grandes corporaciones. Total, esos fondos son casi una autosubvención de los políticos para esas empresas en las que luego se van a recolocar puerta giratoria mediante. Claro que adolecemos de una política que realmente quiera transformar el modelo territorial en España. Pienso en la desindustrialización. Yo que soy de una zona rural como es La Mancha, pero que vivía sobre todo de la industria, porque del campo nuestra uva, luego hacen lo que quieren con ella y le cambian la denominación de origen y barbaridades, ¿no? Pero ¿cómo van a vivir los jóvenes y no tan jóvenes en sus pueblos de origen si no hay trabajo? Y eso se ha hecho como pasaporte a ser modernos y europeos, ¿no? Y aquí nadie ha protestado. Y casi que protestar es querer un Brexit y ser un populista y un trumpista y un montón de adjetivos. Y ese es el problema, yo creo. O sea, no viene de ahora, sino de hace décadas y del peaje que hemos pagado en España para ser miembros de pleno derecho de la Unión Europea. Y así cómo se va a abordar política, si es algo tan de raíz, cómo se va a abordar políticamente. O sea, si lo que en lo que nos convertimos fue en el marinador de Europa, ¿no? en el solarium de los europeos, bueno, pues este fue el peaje y cómo vamos a afrontar eso si no es yendo a la raíz de ese problema, ¿no? Y a la terciarización que hay en España. Y claro, se intenta paliar con ayudo a este otro, pongo ahora molinos eólicos, el parque eólico ahora toca renovarlo, a ver dónde narices he hecho esa energía renovable que luego no es renovable, ¿no? Los materiales con los que se construye y en esas andamos capeando y parcheando un poco. Entonces claro que hace falta una política pero que vaya a la raíz, que sea radical en el sentido profundo y etimológico de la palabra de ir al origen de las cosas. Ana Andrés, ¿quieres contestar tú parte de esto o no? Pasamos a una pregunta siguiente. Sí. ¿Quieres contestar también? ¿Quieres contestar? No, yo no, por mí no. No. Bueno, pues vamos a pasar a una pregunta siguiente. Allí. Sí, gracias. Yo quería preguntar, creo que aunque evidentemente los valores del campo y su importancia tienen que preservarse, me parece innegable que la ciudad al final
es un poco la que moral y políticamente acaba influyendo sobre la propia vida rural, se acaba imponiendo. Incluso la revolución liberal en sociedades muy agrarias, siendo minoritaria, porque era minoritaria en los países europeos, se impuso en Francia y en España desde la ciudad hasta el campo. Las grandes sociedades rurales del siglo XIX no pudieron resistir la revolución porque las ciudades estaban tomadas por el liberalismo. ¿No vamos un poco hacia ese mismo escenario hoy en día? O sea, creo que en general la mayoría de las ciudades en Estados Unidos es una barbaridad, ¿no? El Partido Republicano no gana ninguna ciudad grande. En Europa la mayoría de las ciudades están gobernadas por partidos de izquierda. España es una excepción un poco rara, ¿no? Todavía tenemos algunas ciudades como Madrid que no. Si podemos considerar que Madrid está gobernada por la derecha, pero bueno. Pero no es, creo que habría que pensar cómo no perder la ciudad, porque al final, por mucho que protejamos el campo, creo que el campo, si la ciudad va en una línea distinta, si ese divorcio que comentaba el profesor Morelo sigue existiendo, el campo a la larga está perdido. ¿Hay alguna pregunta? Vamos. Era un comentario, vale, perfecto. Aceptamos también comentarios y aportaciones, o sea que estoy viendo también a gente que a lo mejor puede hacer aportaciones aparte de una pregunta. Gracias. A ver. Bueno, primero, muchas gracias y enhorabuena por esa anécdota aparentemente trivial, pero tremendamente significativa, de la desaparición de las dehesas europeas, que yo desconocía y que creo que tiene un enorme valor de expresión de lo que ha sido la evolución sociológica de Europa en los últimos siglos, ¿no? También al profesor o al señor Morelo darle la enhorabuena por su compacta ponencia. But delving a little bit more into what I mentioned yesterday, Pero para profundizar en lo que dije ayer the Conservative Party in England, sobre el Partido Conservador en Inglaterra, que no me parece muy conservador, de hecho me parece bastante progresista, me parece que prefiere políticas progresistas. Me gustaría recordarles que en los años 60 hubo un ministro conservador, Keith Joseph, que inauguró un programa con el que se construyeron 400.000 casas, un programa que fue un verdadero desastre. Un programa que se interrumpió después de algunos años y que representó uno de los mayores fracasos de la historia del Partido Conservador. Hay un documental maravilloso hecho por Adam Curtis y se lo recomiendo a todos. Y describe este documental de una manera muy graciosa e interesante, por la mano de Adam Curtis, todo este acontecimiento del programa del primer ministro. Es algo que suele pasar, evidentemente. Perdón, me gustaría aclarar algo. Me parece muy desafortunado que exista un partido en el Reino Unido que a partir del siglo XIX se ha llamado Partido Conservador y luego haya actuado de esa manera. Si usted se imagina que yo voy a defender de alguna manera el Partido Conservador, se equivoca, se lo puedo decir. Estoy encantado de definirme a mí mismo un conservador con tal que hagamos una diferenciación entre mi ideología y la del Partido Conservador de Inglaterra. Entonces, ¿ha fracasado el Partido Conservador británico? Yo creo que no ese es el punto. Yo estoy de acuerdo con usted. Ellos no, por eso me habéis invitado aquí a Madrid, me imagino. ¿Alguna pregunta más? Sí, al fondo ahí. Sí, muchas gracias. Yo llevo 6 o 7 años en grupos de investigación relacionados con el tema de la vivienda y donde elige la gente
y en los grupos tengo a una catedrática que es la presidenta del Comité Europeo de Derecho Rural y dice que en un congreso de Derecho Rural y de Derecho Agrario se levantó, bueno, pues van allí expertos tanto de lo técnico como de lo jurídico y también van agricultores. Y se levanta un agricultor y dice, mire, ustedes pueden estudiar todo lo que quieran, hacer todas las estadísticas que quieran, hacer todas las políticas de cohesión que quieran, pero tenemos un problema y es que las mujeres no quieren estar en el campo. Y mientras las mujeres no quieran estar en el campo, nosotros tampoco. Entonces, ¿habría causas antropológicas así profundas que yo lo comprendo, porque a veces nos hemos ido de la ciudad, nos hemos ido del campo a la ciudad pues por la fuerza, pero también la vida del campo, cuando son 12 horas de trabajo físico al día y no hay días de fiesta tampoco porque los animales no descansan, pues también comprendo que haya mucho, como decían, desertor del arao, ¿no? Totalmente. Entonces, pues no sé si también habría que tener en cuenta, pues eso, el bienestar, la comodidad, y no digo que sea más culpa de las mujeres, porque a mí tampoco me apetece estar 12 horas trabajando físicamente al día, pero, bueno, pues no sé, parece este señor, él estaba dispuesto a trabajar de agricultor, pero la mujer no. Pero su mujer no la acompañaba. En este sentido hay un libro muy interesante que se llama Tierra de Mujeres, publicado por María Sánchez, que también fue muy celebrado en su momento y que desde una perspectiva feminista con la que podamos estar más o menos de acuerdo, pero hace una lectura muy bonita en este caso de su abuela, de su linaje, ¿no? y en relación con el campo. Me acabo de acordar contando eso, igual mis primos que me hablan de cómo ellos mismos no quieren dedicarse a vendimiar y prefieren estar trabajando de riders de globo en la ciudad, cobrando exactamente lo mismo, estando expuestos a las inclemencias del tiempo de igual manera y teniendo un trabajo, si no igual, incluso más duro, porque expones tu vida a... no me imagino yendo por los 4 carriles de la Cibeles cargado con una mochila de globo en una bici. Y sin embargo hay muchos jóvenes que prefieren tener trabajos precarios, mal pagados y muy duros en ciudades a tener esos mismos trabajos en su ciudad. Y es porque al final la cuestión, lo que hablábamos antes, ¿no? Material, es indisociable de la antropológica, o sea, una visión del mundo es indisociable del modelo económico en el que se inscribe. Y si a ti te han vendido que el único lugar en el que puedes ser, que un trabajo precario vas a tener y vas a estar, no vas a tener una casa en tu vida, que es el relato que se le ha vendido. Supongo que este agricultor sería más mayor y tendría sus razones para decir que su mujer no querría vivir en el campo, pero yo veo generacionalmente eso, como la ciudad no es solo, es una aspiración, es la construcción de una identidad que tiene que ver con el progreso, que tiene que ver con los valores que yo quiero tener y con la manera en la cual quiero estar en el mundo y con lo que quiero performar. O sea, prefiero ser un rider de globo urbanita a ser un vendimiador en mi pueblo. Y bueno, eso tiene que ver, yo creo, con lo que no es estrictamente material. Ahora bien, la solución sí pasa por lo material, sí pasa por ese dar soluciones. Hablas de la vivienda, ¿no? La cuestión de la vivienda relaciona con los jóvenes. Incluso ahí también se ve cómo preferimos vivir en un piso de 30 metros en el centro de Madrid a vivir en una casa alquilada en nuestro pueblo. Yo esto lo pensaba también en relación a mis padres. Yo siempre decía, joder, es que claro, ellos con 30 años ya tenían una casa, una hipoteca, y yo estaba compartiendo piso en el centro de Madrid con 4 personas. Y decía, joder, es que por lo que pago aquí alquilando pago una letra en Villanueva de Alcaldete, pero vamos, seguramente, pero no me interesa irme allí. Y entonces yo creo que es esa doble cara, ¿no? de cualquier fenómeno realmente, al que miremos, pero que se ve muy acusadamente en este. Yo quiero decir una cosa. Lo siento porque esto no estaba previsto, pero es que es una de las cosas, y yo también como he sido profesora y viendo que hay mucha gente joven aquí, que más me preocupa, y que hablo con muchas amigas jóvenes con las que he compartido el año pasado un máster, con el que me fui al Camino Lebaniego y eso. Hay un profesor, René Girard, muy interesante, que recomiendo su lectura a muchos de vosotros, jóvenes, que habla de una cosa que se llama el deseo mimético, ¿vale? Claro, nuestro imaginario está compuesto por esas imágenes que pensamos que queremos ser, ¿vale? Entonces, si os acordáis, la película Armas de Mujer, hace muchísimos años, vosotros sois todos jovencísimos, o sea que no la recordaréis, pero bueno, eran 2 mujeres, una rubia que ya no recuerdo cómo se llamaba, Sigourney Weaver, y otra chica que es secretaria y que quiere escalar en la corporate ladder, ¿vale? En la escalera corporativa.
Digo todo esto porque nuestro imaginario está formado y nuestros deseos están formados por lo que vemos, ¿vale? Y quizás yo creo que hay que plantearse, tanto a efectos del campo, me da igual, a efectos de tu propio proyecto vital, personal, familiar, es mirarse dentro y ¿yo qué quiero hacer realmente? ¿Yo qué quiero? Que no es lo que el otro tiene o lo que el otro, perdona, el deseo mimético es lo que quiero, no solamente lo que el otro tiene, sino lo que el otro es. Entonces creo que es muy importante que vosotros jóvenes, mujeres, hombres, os miréis y qué es realmente lo que quiero. Si quiero ese supuesto éxito que puede ser una carrera en Cambridge, o lo que quiero es colaborar en una iniciativa cultural, de batalla cultural real, o si yo voy a ser feliz, y lo digo como mujer también, no, pero si es que yo, perdonadme, voy a ser totalmente políticamente incorrecta a lo bestia. Si yo lo que quiero es no trabajar en este gabinete, de prensa que me tiene harta. A mí lo que me gustaría es poder dedicarme a mis hijos. Perdonadme que diga esto en un congreso conservador. Estás tú estupendamente, el trabajo de la mujer, fuera de casa, todo fenomenal, fenomenal, todo estupendo, me parece fenomenal. Pero hay que empezar a romper esquemas y no tener complejos. ¿Qué es lo que yo quiero? En la medida de mis posibilidades, de lo que me rodea, porque lo que yo quiero, en mi caso, está también con lo que quiere mi marido, lo que puedo hacer con mis hijos, etcétera. Pero para esto del tema del campo, que ha hablado de la vivienda, creo que es muy importante plantearse si el modelo de vida siempre tiene que ser el urbano, si el modelo de vida es siempre el de 2 incomes, no kids, o 2 incomes with kids. O sea que creo que la imaginación conservadora, que es una de las cosas que aquí se han puesto de manifiesto, el impulso conservador tiene que ir de la mano de mirarnos dentro y yo qué quiero realmente, qué creo que, con qué voy a contribuir mejor a esta sociedad, no con qué me voy a realizar, que también, pero con qué voy a contribuir, qué talentos tengo yo. Y esto tendrá mucho que ver también con con este problema que tenemos gravísimo, que es uno de los mayores problemas que tenemos en España, que es el tema, perdonadme, de la natalidad. O sea, es una sociedad que nos suicidamos, literalmente, y en algunas zonas rurales, como pueda ser en Asturias o en Galicia, en zonas de Castilla y León, es un suicidio que lo estamos viendo. El campo, el ámbito rural, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a lo que ha hablado Morelo también del COVID, que podemos trabajar ahora desde casa. Y si logramos no tener esa especie de supralegislación, supracontrol, tanto desde el punto de vista de la Unión Europea como desde el punto de vista nacional, autonómico. Yo cuando voy a Valladolid lo primero que veo es 2 grandes edificios. La Agencia Tributaria y Castilla y León, la Junta de Castilla y León. Dios me perdone, pero claro, esto nos dice algo. O sea, esto es insostenible. Esto sí que es insostenible. Es insostenible. Si no hay niños, no hay futuro. Esto es así. Y con estas masas que tenemos que sostener, pues tampoco hay futuro. España tiene un número de funcionarios y de personas trabajando para el Estado o subtrabajando para el Estado, en fin, clientes. O sea, las comunidades autónomas se mantienen porque hay clientelismo y esto ha sustituido los antiguos, pues todo lo que había en las provincias españolas, pues que eran familias, bueno, pues han sido sustituidas por nuevas familias, punto, por nuevas familias de gente que se queda en el poder. Y esto hay que revertirlo, y lo vamos a revertir, ¿vale? O sea, esto lo primero es que tenemos que pensar que lo podemos revertir, ¿vale? Nada más, perdonar esto, pero me parecía que era fundamental no mirar al modelo, mirar qué quiero yo, con qué me hace feliz a mí, con qué hago feliz yo realmente a los demás, qué es lo que se me da bien a mí, ¿vale? Nada más. ¿Alguna respuesta más de esto? ¿Alguna pregunta más? ¿O levantamos la mesa?